deporte en sí es lo que me ha hecho seguir porque me gusta mucho y ya es como una parte de mí. Juega con los niños, como seguramente todas las niñas que empezaron a jugar. Si hubiera sido un chico, yo creo que las oportunidades es más fácil. Me decían de ir a Marruecos a entrenar a un equipo de que no sabía jugar a baloncesto y el hecho de ser una chica pues me lo negaron. No todo el mundo aún es consciente de que el deporte femenino no está igual en este mundo que el deporte masculino. Yo creo que el hecho de ser chica pues te cierra varias puertas y puedes aportar lo mismo que un chico a las mismas edades y las mismas experiencias. Se ve cuando hay el deporte masculino, todo el público que hay en comparación al femenino, y en parte a los patrocinadores creo que tendrían que apostar más y apostar más en toda la gestión que hay por dentro. No se apoya igual el masculino que el femenino, que ha ido mejorando durante los años, pero aún no está igualado y patrocinan mucho más a los chicos que a las chicas. Por ejemplo, en la tele siempre salen como más deporte de chicos que de chicas. Yo creo que para avanzar el trabajo del deporte femenino es dar subvenciones, muchas subvenciones para el deporte femenino, que tuvieran los mismos contratos que los masculinos, la misma importancia, y que se vea también el trabajo que hacen tanto las entrenadoras como las jugadoras para llegar a lograr, porque somos jugadoras y tenemos el mismo derecho que los chicos. Y es una pena porque lo que la campaña dice, te lo estás perdiendo. Hay mucho talento dentro del deporte femenino y es una pena que no se acabe viendo del todo. Visibilizar el balonmano femenino, que las mujeres se animen a practicarlo, porque desde fuera se ve masculino porque es un deporte de contacto, pero yo les animo a que lo practiquen y que unas chicas también pueden jugar al balonmano como unos chicos. Las mujeres tenemos que seguir luchando y yendo creciendo más para que al final se nos trate de la misma manera que a los chicos. Con los años y que más mujeres vayan haciendo deporte y lo que les gusta, y al final llegaremos como a la igualdad. La gente tiene que acabar ya con los prejuicios y las maneras de ver de que el fútbol femenino y el deporte femenino no es menos que los demás, y tienen que enfrentarse a la realidad que es un deporte más y que basta ya de barreras.